Lo más fácil es, si no tenemos ese código, es simplemente con la renta del año anterior, con una casilla, con esa podemos volver a solicitar que nos envíen o bien la documentación o bien el borrador. Por lo tanto, si tenemos la renta del año anterior es todavía mucho más fácil. No tenemos ni siquiera que acordarnos de dónde hemos metido esos códigos. Pero en cualquier caso, cada día es más sencillo y en cualquier caso, a través de la página web o como bien estábamos escuchando a través del teléfono, podríamos solicitar que nos ayudasen a que nos dieran esos datos que necesitamos para la declaración o incluso ese borrador que es prácticamente la declaración hecha simplemente para repasar por nuestra parte. Nos decía nuestro compañero Manuel que 9 de cada 10 personas hacen ya la declaración de la renta por Internet, pero todavía se puede hacer de forma presencial, también de forma telefónica. La Administración es cierto que nos brinda esa información y esa ayuda para hacerla bien. Sí, sí. Cada día es más sencillo y más cómodo hacerla por Internet, puesto que, como bien decíamos, prácticamente no, casi están todos los datos y lo único que tenemos que repasar, y es nuestra responsabilidad y eso no lo debemos olvidar, es que todos aquellos datos que me está diciendo en mi renta la Administración son correctos y no hay algunos que falten o que sobren de esa renta. Pero como tú bien dices, todavía se puede hacer y faltaría más hacerlo de la manera mucho más tradicional, y es que incluso podemos ir a cualquier profesional que se dedique a hacer rentas y eso ellos nos lo harían, o si no, más sencillo todavía es incluso solicitar cita previa en la agencia tributaria y ir allí con nuestra información y ellos nos lo rellenarían y nos harían la declaración sobre la marcha. Como ves, cada año es algo más sencillo, nos ponen algo más sencillo. Faltaría más hacer esta declaración de impuestos, que es una declaración en la que participamos mucha gente y es uno de los impuestos por los que más recibe la Administración. Vamos allá con esas novedades que incluye la declaración de la renta en Aragón, también de forma particular este año, Javier. Sí, tenemos bastantes modificaciones. Yo creo que las que estábamos viendo al principio eran las más relevantes. Yo creo que primero, las aportaciones a planes de pensiones han cambiado, es importante recordarlas. Es importante recordar que las ayudas de maternidad, sobre todo porque hubo unas dudas estos años, prácticamente 2021, de hecho, se han modificado y sobre todo, y así luego podemos entrar en detalles, y sobre todo recordar, y es algo muy importante que la gente se le olvida a menudo, es que todas las ayudas que recibimos, todas las subvenciones, bonos, etcétera, casi todas, no voy a decir todas, pero casi todas tributan. Es lo que se denomina bono, ayuda no exento. Estábamos hablando del bono cultural, las ayudas públicas de alquiler, los bonos energéticos, es decir, prácticamente todas las ayudas debiéramos consultar si son ayudas exentas o no, y ya adelanto que casi todas son no exentas y por lo tanto tendríamos que declararlas. Bueno, nos lo comentaba Nerea, una de esas novedades es que este año vamos a poder declarar quién invierta o gane dinero en criptomonedas esos ingresos. Sí, realmente los tendríamos que declarar siempre, pero es una novedad que todavía que cambiaba. De hecho, hace pocas semanas ha habido una nueva modificación para declaración de los beneficios generados por estos activos, que por novedosos pues poco a poco se van incluyendo. Pero en cualquier caso, y ya para esta renta, efectivamente ya hay casilla definitiva para que aquellas personas que hayan operado, es decir, que hayan comprado o vendido y por lo tanto ganado o perdido dinero con estas criptodivisas, pues las tienen que declarar como cualquier otra modificación. Y recuerdo, reitero, que se modificó hace 15 días. Había una modificación que se ha cambiado. Por lo tanto, aquellas personas que tengan, que recuerden que la revisen y que desde hoy ya o desde mañana en la renta se podrán poner tanto las pérdidas como las ganancias al margen del tiempo con el que se han generado, que eso era un pequeño cambio que parecía que se iba a introducir este año y al final no se ha introducido. Javier, lo mencionabas al comienzo de la entrevista y es que la responsabilidad de que los datos que presentamos en nuestra declaración de la renta sean correctos es nuestra, única y exclusivamente. Hay que estar muy atento. ¿Dónde tenemos que poner mayor atención? Porque luego quiero que nos expliques lo de las multas. Sí, yo creo que es muy importante.
El borrador fue, para aquellos que somos más mayores y que recordábamos que se hacían las rentas con lápiz y calculadora, pues es muy importante recordar que es muy importante lo que hemos visto, que se ha cambiado y que hoy es muchísimo más fácil hacer la declaración de la renta. Como decía, prácticamente recibimos la declaración hecha y, por lo tanto, lo único que tenemos es que comprobar que todos los datos que tenemos en esa declaración corresponden, son fieles a la realidad. Porque en el caso en el que alguno, de hecho, cuando introducimos esos datos en la renta, para aquellas personas que la hagan por Internet, es fácil ver, hay una pestaña donde dice datos no introducidos y además están en rojo. En el caso en el que algunos de los datos no estén dentro de nuestra renta o estén mal colocados en ese borrador, como tú bien decías y como estamos recordando, la responsabilidad es del contribuyente, del que hace la renta. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante revisar pues tanto rentas del trabajo, que generalmente van a estar bien, pero otras actividades, pérdidas o ganancias patrimoniales, aportaciones a planes de pensiones que no tienen por qué estar introducidas bien, en el caso en el que haya vendido una vivienda y haya reinvertido, pues todo ese tipo de operaciones que son no habituales. Yo creo que aquellos contribuyentes, aquellas personas que nos estén escuchando y que hayan hecho algo este ejercicio 22, porque aunque estamos en el año 23, estamos haciendo la renta del año pasado, y con la legislación del año pasado. Pues todo el mundo que haya hecho algo económicamente, se entiende, excepcional este ejercicio 22, pues yo creo que tiene que repasar con detenimiento todos y cada uno de las casillas para ver si corresponde. Y ojo, cuidado, porque si no lo hacemos, nos hemos equivocado en algo, nos puede llegar una revisión, además puede llegar dentro de un tiempo, y nos pueden multar y con intereses. Sí, siempre que no hayamos hecho, tenemos plazo incluso para hacer modificaciones, y si nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error, pues lo más barato y lo más efectivo es que nosotros mismos solicitemos, hagamos una modificación de la renta ya introducida aunque sea a destiempo, y eso va a tener unos pequeños, en el caso en el que hayamos tenido que deberíamos pagar más, pues vamos a tener un pequeño interés, el interés legal del dinero más una pequeña porcentaje por retrasarnos. Pero sí es la Administración la que nos avisa de que nos hemos equivocado, esas sanciones pueden ir hasta el 20% de intereses de lo que no hemos tributado, y por lo tanto, y más la sanción, por lo tanto, y más los intereses legales del dinero. Por lo tanto, como decíamos antes, es importante repasarlo, y en el caso en el que nos hayamos equivocado, pues cuanto antes nos demos cuenta y antes advirtamos a la Administración que nos hemos equivocado, más barato nos va a salir, aunque en cualquier caso siempre va a tener algún coste añadido.